Bienvenidos, iniciamos Los Talentos de Nuestra Gente, un nuevo espacio, un nuevo programa, un nuevo capítulo aquí a través del canal CNC Cartago. Hoy nuestro invitado, Guillermo Ortiz, músico, cantante, ya vamos a estar conociendo pues por supuesto un poco más de su vida, de su historia, de su trayectoria, de lo que hace, de su arte, de su talento. Profe, bienvenido, ¿cómo está? Hola Juan, ¿cómo vas? Muchas gracias por la invitación. Bueno, no, gracias por aceptarla. Vamos a conocer un poquito de la vida de Guillermo Ortiz. Claro. Iniciemos por el inicio de toda vida. ¿Dónde nació, hombre? Yo soy de Pereira, sí, yo nací en Pereira hace unos añitos ya, en los 80s. La hermosa ciudad de Pereira. Ajá. Bueno, ¿has tenido la oportunidad de vivir en otros lugares, además de Pereira y Cartago? Yo nací en Pereira, viví mis primeros 4 añitos en Cali, mi familia es del Valle, casi toda. Sí, mi mamá nació en Cartago y mi familia paterna toda está regada en el Valle. Entonces viví hasta los 4 añitos en Cali, retorné a Pereira y tuve la oportunidad de vivir un año en Antioquia, Yolombo, Antioquia. En Yolombo. Trabajando en la escuela de música del municipio de Yolombo. Bueno, eso ya cuando estaba grande. Sí, eso fue hace, no sé, 12 añitos, 13 añitos, en el 2011. Qué bien. En el 2011 estudié allá. Yo soy de Antioquia, pero no he tenido la oportunidad de ir a Yolombo. He ido a muchos pueblos de Antioquia, pero no he tenido la oportunidad de ir a Yolombo. Es un pueblo viejo, grande. Antioquia como tal para los músicos es un ejemplo porque es muy musical. De una recuerda uno la Marquesa de Yolombo. La Marquesa de Yolombo y ahorita los de Yolombo. Y los de Yolombo. Y los de Yolombo, que eso se volvió muy conocido también, Total. una marca muy conocida allá. Bien, profe, de esos primeros años en Pereira, porque en Cali fue una primera infancia muy chico, pero de pronto ya cuando regresó a Pereira, ¿qué recuerdos tiene? Recuerdo, aunque no lo crea, un recuerdo que yo tengo muy marcado fue que yo alcancé a montar en el tren antes de que se acabara. De Cali a Cartago, porque en ese tiempo ya no había estado hasta Pereira. Ese fue de mis primeros recuerdos. Pero ya en Pereira sí crecí en una zona rural, yo fui niño de finca, entonces pues toda mi primera infancia siempre la tuve en una finca, entonces fue delicioso, por así decirlo. Chévere. Bueno, ese recuerdo del tren bacano, ¿no? Sí, ese es de los primeros que yo tengo. Recuerdo mucho el baño. Yo fui, hice chichi y vacié y se veía pasar las vías. Esa vaina, no sé por qué me quedó, pero se quedó grabado. Ese se me quedó grabado. ¿Y de la finca, de los recuerdos allí en la finca? Demasiados. O sea, ¿madrugaban mucho? ¿La gente en la finca madruga mucho? Sí, normalmente en la finca se madruga mucho. Pues obviamente uno sale a estudiar, son sus caminatas hasta la escuela, escuelitas rurales que no sé si todavía funcione, pero en esa época se llamaba Escuela Nueva, que era un solo profesor para todos los grados, era la misma profesora. Como no éramos tantos, pues el salón estaba dividido por filas, cada fila era un gradito, los de primero, los de segundo, los tercero, cuarto, quinto. ¿Sí? Recuerdo mucho, en las noches nos íbamos para la escuela porque la escuela era la zona de encuentro, entonces allá eran los partidos de fútbol, allá era donde se jugaba escondite, donde se jugaba a la lleva, donde nos pegábamos en la bajante de agua que pringaba, entonces allá nos pegábamos todos a que nos pringara. Es muy divertido y obviamente pues todo lo que tiene que ver con campo significa que se está metido en la finca, con los amiguitos, comiendo guamas, comiendo mangos, trepado en los palos. O sea, eso es una cosa deliciosa. ¿Sí? O sea, alguien que creció en la ciudad jamás va a entender ese tipo de aventuras. O quizás los que hayan crecido en la ciudad, pero que con frecuencia de pronto tengan la oportunidad de ir a fincas a compartir o a vivir ese tipo de experiencias, de pronto. Sí, pero sigue siendo diferente. Sí, total. Sigue siendo diferente porque ese contacto directo constante con la tierra día tras día es muy diferente, ¿sí? Levantarse, bueno, yo no crecí en una finca de veraneo, crecí en una finca de trabajo, café, cacao, ¿sí? Entonces, claro, todos los días habían empleados, todos los días había trabajadores que iban, ¿sí? La hora que yo llegaba, uno se volaba para ir a trabajar, le daban a uno la oportunidad, a mi abuelito, porque la finca era de mi abuelito y mi abuelita, bueno, me voy a ir a coger café, entonces le sacaban a usted, le cortaban el tarrito clean grandecito, se lo amarraban a usted y usted se iba a coger café, le ponían su estopita para que usted echara y a ver la plática pues que usted se hiciera ahí. Por las noches había que escoger el café, porque el café que se vendía escogido, entonces en las noches era escogiendo café, o sea, un poco de cosas que
que se veían era en el día a día. Sí, aunque yo recuerdo, por ejemplo, lo que usted acaba de mencionar, mi abuela administró una finca entre Chinchina y Marsella, una vereda que queda por ahí que creo que se llama La Floresta, hace muchos años, cuando yo era niño, y yo recuerdo que también él le ponía a uno el tarrito y se lo llevaba para que cogiera café con él en X días o en algunos días particulares, y bueno, pero no era una cosa pues del día a día, pero son recuerdos bonitos, la vida en las fincas. ¿Qué vino después de la finca, ya cuando empezó a crecer, ya el bachillerato? Pues yo siempre viví entre lo urbano y la finca, ¿sí? Mi día a día era la finca, pero pues yo estaba a las afueritas, es como decir, no sé, Anserma, ¿sí? Más o menos Anserma de Cartago. Entonces ya cuando empecé a estudiar, que ya terminé la escuela, ya el colegio sí fue dentro de la zona urbana, porque no habían colegios pues por la zona, entonces ya me desplazaba hacia una zona que se llamaba San Joaquín. ¿Sí? Vale. Fue un poco complicado, a mí me tocó, yo empecé a estudiar en el 92, 93 más o menos el colegio, y me tocó una crisis en Pereira, la crisis educativa en Pereira. Entonces fue muy complicado conseguir colegio, finalmente pues como que logramos conseguir, pero sí, ya fue dentro de la ciudad, ya fue pues con otro movimiento, ya fue conseguir pues otro tipo de amigos, ya por ahí también empezó pues la música en otro contexto diferente. Eso, le iba a preguntar precisamente, ¿cuándo llega la música a su vida? Desde niño en la familia, pues no sé si tiene familiares que son músicos, o fue ya en la época del colegio, de la universidad. Bueno, eso ha sido, o sea, yo vengo de familia de músicos, pero no músicos, digamos que de escuela, ¿sí? La música en mi familia está desde mi bisabuelo, ¿sí? Mi bisabuelo hacía, pues él tenía sus tierras, ¿sí? Pero aparte de eso, pues él tenía su hobby, que era hacer música. Entonces ellos hacían sus parrandas, hacían sus cosas, él construía instrumentos, entonces él hacía sus propias guitarras, él hacía sus propios tiples, sus propios violines, ¿sí? Y entonces él era el que amenizaba pues como las fiestas, pero pues ese no era lo que él hacía, él estaba dentro de la finca, y sus hijos, pues muchos se fueron por la misma línea, ¿sí? Yo crecí dentro del cristianismo, entonces ellos ya todos volcaron pues el talento musical dentro de lo que fue la iglesia. Entonces yo nazco dentro de este contexto, entonces desde muy chiquito, mi mamá tiene grabaciones mías cantando desde los 3 añitos, 2, 3 añitos, ¿sí? Que ese fue pues mi contexto musical. Hasta me gustaban mucho las rancheras, yo me acuerdo, ¿sí? Los hermanitos Devia, creo que se llamaban, eran 2 niños, me encantaban, y mi mamá pues me ayudaba mucho. Mi mamá fue la que me enseñó a hacer voces cuando yo estaba niño, hasta más o menos los 11 años que conocí Radioactiva y me encantó el rock, y ya me empecé a meter pues como por esa línea. Pero ya no existe Radioactiva, ¿no? No, Radioactiva murió muy temprano en Pereira. Después de eso apareció otro grupo, otra emisora que se llamó Oxígeno. Yo me acuerdo porque uno grababa los cassettes, no había que descargar, entonces uno descargaba. Yo por ahí mi mamá debe tener todavía cassettes donde está sonando la música y por ahí dice Oxígeno. Y ya después de eso, pues no sé qué más siguió. Pero sí, ya me empecé a encarretar más con el tema del rock y empecé como a meterme más como por ese. Uno compraba los cassettes en blanco y claro, se iba a la emisora favorita y trataba de grabar, y hacía mucha fuerza para que el locutor no fuera a intervenir antes de que la canción terminara. Siguen siendo cosas que los de ahorita jamás van a entender y jamás van a vivir. Nosotros que hacíamos música, claro, nosotros andamos con la grabadorcita, el cassette en blanco, y bueno, eso era ensaye y ensaye y practique porque vamos a grabar la canción, listo, colóquela y empiece a cantar. No, se equivocó, vuelva y borre, vuelva y grabe, hasta que la canción pues como que saliera, que eran los demitos que uno sacaba en cinta. Bien, van cambiando las épocas. Estamos con el profesor Guillermo Ortiz, músico, cantante, y vamos a hacer una corta pausa y regresamos precisamente para hablar más a profundidad del tema de la música con nuestro invitado hoy en Los Talentos de Nuestra Gente. Regresamos. En tu barrio, con los problemas y las soluciones. El arte y la cultura norte vallecaucana. Los deportes y la recreación.
Apoyo a la comunidad con obras sociales. Opinión y debate. CNC Cartago, al lado de nuestra gente. Amar a Cartago es muy fácil, porque aquí nacen los sueños y se cultivan las tradiciones. Es hablar bien de una ciudad que respira cultura, historia y calidez humana. Es sentir orgullo por nuestras calles llenas de talento, por nuestra gente trabajadora y por el arte que vibra en cada rincón. Hablemos bien de Cartago, porque cuando creemos en lo nuestro, crece el futuro. Porque cuando defendemos lo que somos, también construimos lo que seremos. Cartago es nuestra casa, y como toda casa, se cuida, se honra y se ama. Hablemos bien de Cartago. Estamos de regreso en los talentos de nuestra gente, hoy con Guillermo Ortiz, nuestro invitado. Bueno, profe, el rock llega entonces a la vida. Y más o menos a los 10 años. ¿Cuándo surge de pronto la primera banda o cómo empezaron a grabar un grupo de amigos? ¿Cómo surgió ese grupo? Cuéntenos un poquito sobre ese proceso. Bueno, como le decía ahora, yo vengo de familia de músicos, pero surgió un grupo cercano que fueron mis primos. Ellos fueron 4, nosotros fuimos 2, mi hermana y yo. Mi hermana no se metió por el lado de la música, pero mis primos sí, los cuatro estuvieron. Sobre todo uno de ellos, nos llevamos 7 meses. Entonces, cuando él llegó, ellos venían del Huila. Cuando ellos llegaron, yo le enseñé a él a hacer voces. Entonces empezamos a cantar juntos y como que por ahí pues también se empezó a formar. En el colegio, y me acuerdo que en 10 en 11 yo me empecé a enamorar fue del bajo eléctrico. Eso fue lo que a mí me gustó. Yo dejé la voz, a pesar de que mi primera infancia fue cantando, yo dejé la voz y me empecé a meter más con el bajo eléctrico. Como te decía, mi primer acercamiento con la música fue dentro de las iglesias, entonces empecé a tocar en estos grupos y con mi familia se creó un grupo que aún hasta el día de hoy pues lo tenemos, se llama Perímetro 7, ¿sí? Eso nació por los 2000s. Y todavía pues nosotros hacemos música y nos sentamos y tocamos. Es más de concepto que de decir que estamos buscando la fama y que andamos y todo eso, pero pues estamos grabando. En este momento ahorita se está armando un proyecto de grabar un video musical de lo último pues que se ha sacado, pero ha sido más como para nosotros trabajar y lo que nosotros hemos hecho ese fue nuestro acercamiento y nos metimos mucho como por ese lado. Bueno, muy bien. ¿Qué instrumentos tocan en la actualidad? Lo primero fue cantar. Ese Sí. fue mi instrumento base. La voz. Sí, más o menos a los 10, 11 años yo empecé de forma autodidacta con la guitarra, no me funcionó muy bien, a los 15 años ya la retomé como tal, aprendí a tocar guitarra, me enamoré del bajo eléctrico por a los 16, 17, empecé con el bajo eléctrico, en la universidad comencé más o menos a mis 23 años, allá tuve acercamiento con el piano, que no me impactó mucho, y el violín. Yo hice toda mi carrera en la Universidad de Licenciatura en Música en la UTP como violinista. Y ya después de eso, ya se me facilita mucho las cuerdas, entonces lo que es el ukelele, el tiple, aún a veces bandola también, todo este tipo de instrumentos de cuerda se me facilita para tocar. No me especializo en ellos, pero si en algún momento tengo que tocar, pues como que yo me voy. Pero lo que es la voz y el bajo eléctrico para mí han sido encantadores toda la vida. Digamos que el que aprende a tocar guitarra se le facilita cualquier elemento de cuerda, cualquier instrumento. Bueno, eso se lo contesto más desde el lado de profesor que desde el lado de músico, ¿sí? No necesariamente. O sea, cada quien empatiza con algo. Entonces, para mí se me facilitan las cuerdas, ¿sí? Todo lo que son cuerdas, por alguna razón, a mí se me facilita. Pero, por ejemplo, el piano, las teclas, no me funcionaron muy bien. Me encanta la trompeta y un día dije, estando en Antioquia precisamente, dije, ve, pues aquí están todos los instrumentos, voy a tratar de aprender trompeta. ¿Usted cree que fue capaz de emboquillar? No, me fue imposible. Después intenté con el clarinete, medio me sonó, pero tampoco fui capaz. Pero las cuerdas
o sea, soy muy empático a las cuerdas. Entonces cada quien sí termina teniendo como una cierta afinidad hacia un instrumento algo. particular. Lo que sí es que el cerebro ya se desarrolla y entiende la dinámica. Entonces, si aprende un instrumento bien, de pronto entra capacidad más fácil de aprender otro, ¿sí? Independiente de si tiene mucha empatía o no. La empatía como que le ayuda a progresar muchísimo más, pero si ya desarrolló esa capacidad, aprender más fácil porque ya entiende la dinámica. Es igual que los idiomas. El que dice que aprendió inglés y ya después aprendió francés, ya entendió cómo es la dinámica. Bien, profe, ya que vuelve a mencionar Antioquia, hagamos ahí un breve resumen de su paso por Yolombó. Mi paso por Yolombó fue en un paro nacional universitario. Nos iban a cancelar semestre. Y un compañero que yo tenía se había graduado y estaba dirigiendo la escuela allá. Entonces en esas nos llamó y nos dijo, necesito a alguien que se venga para acá. Y yo, pues estamos en paro y esto no parece que lo van a levantar, yo me voy. Eran 2 mesecitos, yo me voy. Pues resulta que yo me fui, llevaba una semana en Yolombó y levantaron el paro. Entonces ese semestre se perdió. Y como se perdió y la carrera era anual, yo no podía repetir el semestre siguiente, sino que tocaba esperar todavía un año para arrancar. Entonces me renovaron el contrato y me quedé allá. Allá estuve haciendo trabajo de cuerdas tradicionales, guitarra, tiple y bandola. Estuve haciendo trabajo de coro adulto y coro juvenil. Entonces esos fueron los procesos que estuve allá. Más o menos por 11 meses estuve trabajando allá. Muy bien. ¿Ha regresado a Yolombó? No, he tenido muchas ganas de volver. Pero ha sido complicado. O sea, ya después me metí como en muchas ocupaciones, regresé a la universidad a terminar todo y pues siempre retiradito. Y la gente que conocí allá, pues muchos de ellos se graduaron, terminaron el colegio y se fueron a Medellín. Entonces ya no tengo pues como dónde regresar, solo hay muy poquitos allá. Total. Bueno, profe, tenemos una guitarra acá cerca, ¿será que se anima a tocarnos algo? Hombre, Venga, chao le con recibo este el micrófono. micrófono. Bueno, ¿qué le toco? No, lo que quiera, un rockcito, un popcito, lo que le provoque. Bueno, a mí me gusta mucho el rock en español. Evidentemente fue de mi época y crecí con él, ¿sí? Entonces hay una canción que normalmente siempre no me puede faltar en los shows. A mí me encanta y es Milores. Le canto un pedacito. La otra noche te esperé bajo la lluvia en 2 horas, Milona, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mocado, ya no te quiero. Y en el circo, pues ya sos una estrella roja que todos se lo imaginan. Si te preguntan, pues no me conocían, no, tengo un cohete en el pantalón. Y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Epa, muy bien. Guillermo Ortiz, nuestro invitado hoy. Mientras acomodamos la guitarra y retomamos con él. Bueno, maravillosa canción, un clásico. Ese es uno de los himnos del rock en español, ¿no? Ese es uno de los himnos del rock en español, total. De música ligera también lo solicitan mucho, quizás canciones de Vilma Palma. De todo hay un poquito. Yo en este momento estoy trabajando precisamente con el primo, el que les comentaba ahorita. Tenemos un show que lo llamamos El Rock de la Vieja Escuela. Entonces tenemos todas esas canciones de rock en español clásicas, algunas canciones de los de adentro, de por ahí de los 90, Los Abuelos de la Nada, algo de Calamaro, Enanitos Verdes. Tratamos de coger toda esa música que nos trae pues como recuerdos del colegio. Esa época maravillosa. Y eso lo montamos dentro de un show. Bueno, hay muchos artistas y muchas bandas de ese rock de los 80s y 90s, usted ya mencionó algunas. Hay por encima, recuerdo también, no sé, Los Prisioneros, Charly García, Fito Páez, Caifanes. Pero de pronto, ¿cuáles como las canciones, unas 3 canciones que de pronto pidan mucho en los shows o que la gente como que, tócate esta o tóquense esta, de pronto, no sé? Es muy variado, ¿sí? Pero digamos que piden mucho Soda Stereo. Soda Stereo. Sí, puede ser de música ligera, Trátame Suavemente, Entre Caníbales, son canciones que gustan muchísimo. Enanitos Verdes también es una banda que pega bastante, les gusta mucho Lamento Boliviano, esa siempre sí. la piden pues como dentro
dentro del repertorio. A nosotros nos gusta mucho cantar Amigos, y nos gusta mucho cantar Eterna Soledad, porque casi a todos nos lo pusieron en los grados. Entonces, esa es la canción del recuerdo. Total. ¿Sí? Entonces, normalmente nos vamos pues como por ese lado. De Calamaro, también Mi Enfermedad, por ejemplo, también. Flaca, También me imagino que la piden mucho. Flaca, las dos Flacas las piden muchísimo, Flaca de Calamaro. Por ejemplo, este fin de semana estuvimos tocando en Pereira en un bar y se apareció un gringo, grandote, ahí medio guachiguachando el español a decirnos que si le podíamos cantar Flaca de Jarabe de Palo, pero que es que la pareja de él era muy loca, entonces que si le podíamos cambiar el Flaca por un beso de la flaca, por un beso de la loca. De la loca. Chévere, bacano, todas esas experiencias y todos los shows. Bueno, y esos shows, profe, ¿dónde, en qué contacto, cómo los pueden ubicar? Bueno, A yo los normalmente, interesados. sí, claro. ¿Puedo dar mi número por acá? Sí, claro, de una. Bueno, a mí me contactan en el 311-587-1699. ¿Sí? Por ahí me encuentran todo tipo de show. No solo canto rock, también canto pop, canto pues otro tipo de música. Amo el rock, pero pues también entiendo que a todo el ¿Qué mundo otros le gusta el géneros rock. interpretan? Baladas, canto pop, lo que se peda, sí, todo por esos laditos también van incluidos dentro del formato. También a veces hemos cantado algo, estuve trabajando pues con un cantante popular, entonces también pues como que hay algo entra dentro del show. Solo que me di a conocer en Pereira después de pandemia fue cantando rock, y todavía me llaman mucho, es para cantar rock. Primero cantaba rock en español y en inglés, y después empezamos con todo este formato del rock del recuerdo, ¿sí? Del rock en español de la vieja escuela, del recuerdo, y eso ha pegado mucho y mucha gente le ha gustado, entonces que ahí siempre me llaman es como por esos lados, pero se canta de todo un poquitico. Eso gusta mucho. Aquí en el canal tenemos un espacio del rock en español y pop latino de domingo a viernes de 9:30 a 10:30 de la noche, una hora. Recordando todos esos videos maravillosos. Aprovecho pues la invitación a la gente que está viendo este espacio también para que se conecten 9:30 a 10:30 de la noche de domingo a viernes, la hora rock pop en el canal CNC. Maravillosa. Es la mejor música, la del recuerdo. Profe, también tiene usted una escuela, hablemos de la escuela. Claro que sí, mi venida a Cartago fue con un proyecto, sí, yo estudié licenciatura en música, me dediqué a enseñar, estuve enseñando en diferentes lugares y finalmente decidí iniciar mi proyecto. Y el lugar escogido para iniciar el proyecto fue Cartago. Me gustaba mucho Cartago. Entonces se vino a iniciar con este proyecto. Este proyecto inició hace 2 años y medio. Se llama Armonizando, Casa de Música y Arte. Nos pueden encontrar en Instagram como Armonizando Cartago. ¿Sí? A mí me pueden encontrar también en Instagram como Guille Ortiz Music. Y por medio de eso pues pueden llegar a la escuela también por el número de teléfono que les di. Aquí la idea fue enfocarnos en todo lo que era artes, entonces estamos trabajando desde la música con niños desde los 2 años y también hacemos artes. En este momento tenemos cursos de anime, dibujo de estética anime, y tenemos arte en general, ¿sí? Cursos de arte en general, ahí ven pintura, ven acuarela, ven óleo, ¿sí? Y pues ya música en general, guitarra, piano, batería, violín, canto. Bueno, qué interesante. Entonces ha sido un proyecto. Desde sí, niños muy pequeños entonces. Sí, desde los 2 años con iniciación musical. Profe, ¿usted cree que una persona de pronto ya adulta se le facilita o se le dificulta aprender un instrumento? Eso es una excelente pregunta. O dependiendo tal vez de la misma persona como tal. Eso depende mucho de la persona, sino que es que ahí es donde viene la metodología. Cuando uno tiene un niño, uno tiene algo que se llama plasticidad cerebral. Entonces el niño aprende porque absorbe como una esponja. El adulto ya no, ya perdió esa parte, ya es mucho más lenta. Pero el adulto racionaliza, el niño no. Entonces el niño puede estar haciendo las cosas mal y él las sigue haciendo mal porque le interesa hacer. Mientras que el adulto ya lo puede pensar, lo racionaliza y ya puede entrar usted a discutir con él acerca de, bueno, si lo haces de esta manera, vas a avanzar más. ¿Sí? Entonces es más productivo para un adulto sentarse a estudiar 1 hora que para un niño sentarse a estudiar 1 hora. Entonces, o sea, cada uno hay que mirarlo desde un punto de vista diferente, pero por ejemplo nosotros aquí tenemos personas de 70 años aprendiendo a tocar guitarra. ¿Sí? Claro, ellos se les explica desde el principio las limitaciones. Claro. Si llega alguien de 70 años a decirme, yo quiero tocar como Paco Lucía guitarra, pues ahí sí toca decirle, bueno, hasta allá de pronto no llegamos, pero sí no vamos a tocar los villancicos en diciembre para la familia.
Yo, por ejemplo, quisiera tocar piano como Richard Clayderman, por ejemplo. Nos tocaría estudiar un poquitico. Creo que toca renunciar al canal y dedicarse a estudiar 8 horitas piano. Siquiera unas 8 o 10 horas diarias. No, pero maravilloso, los instrumentos musicales, todo este mundo de la música. Armonizando. Armonizando nos encuentran como Armonizando Cartago en Instagram. Recordemos el número telefónico suyo. El número telefónico mío es 311-587-1699. Voy a dar el de la escuela, 302-323-0605. Por cualquiera de esos dos números nos contacta. Muy bien. Profe, ¿ha tenido la oportunidad de salir del país, de ir a otros destinos? Sí, yo estuve viviendo en Argentina 6 meses. Por allá estuve tocando con una bandita de allá, un grupo de amigos que conseguí, estuve tocando con ellos. También en algún momento con Perímetro, que es pues como mi grupo. Estuvimos también en Perú, estuvimos tocando en Ecuador y en Perú. Sí, experiencias que va teniendo uno pues, como de vida y de música. Y Argentina, que es, yo diría, el origen del rock en español, ¿no? Sí, es la cuna del rock en español. Total. Es otro mundo. Usted llega allá y le empiezan a hablar de un poco de cosas que usted no tiene idea. Colombia está en un punto donde llega de todos lados, llega de arriba, llega de abajo y todo, pero uno encuentra en Argentina algo que ellos llaman rock nacional, y es rock que no sale, y es muy local, entonces usted lo escucha y muchas veces usted ni siquiera entiende de qué están hablando, porque es demasiado local, o sea, el lenguaje, a lo que hacen alusión, todo es muy local, muy dentro de Argentina, entonces a veces uno lo escucha y uno dice, o sea, no le capté a qué están trabajando, pero se mueve impresionante la movida del rock. Sí, debe ser fuerte. Bueno, Argentina, Perú, Ecuador, un país del mundo que quisiera visitar. Me gustaría ir a Europa, me gustaría conocer España. España. Me gustaría conocer España, sí. Bueno, en España también hay representantes bastante interesantes, ¿no? Hombres G, Toreros Muertos. Con eso sí que tengo yo una historia muy chistosa, y hace poquito estuve tocando en un lugar en Pereira que se llama Tipsy, y entre las canciones que piden Devuélveme a mi chica. Sí. Esa es una canción que también es muy popular. Entonces yo siempre la canto y les digo, bueno, cantémosla pero como españoletes. Y había una mesa de españoles sentados enfrente y pues obviamente uno no sabía. Entonces claro, cuando ellos salieron, se despidieron. Entonces claro, me dio como pena, pero se fueron contentos porque se disfrutaron el show. Yo los vi cantando todo el tiempo, pero jamás me imaginé que eran españoles. Bacano. España, bueno, un país por conocer. Acá en Colombia, ¿qué sitio o qué ciudad del país le gustaría ir que todavía no haya ido? Que todavía no haya ido, me gustaría conocer Bucaramanga. Me han dicho que los parques allá y la ciudad. Es bonita la ciudad. Por ahí estuve de paso ahí algunos minutos yo recorriéndola, pero es bonita. Sí, esa me gustaría poder ir y recorrerla pues como con calma y disfrutarla. Con calma, disfrutarme pues unos días por allá. Profe, Perímetro es la banda, ¿cierto? Perímetro 7, sí. Perímetro 7. ¿Han cantado aquí en Cartago? ¿Han tocado acá? En Cartago hace mucho tiempo. Estuvimos tocando, como le decía, en este momento no nos estamos moviendo tanto, la banda se quedó quieta más o menos hace como 8 o 9 años, ¿sí? Porque cada uno llegó a sus ocupaciones, todo, sin embargo pues sí seguimos componiendo, se sigue haciendo música y ahorita pues estamos nuevamente retomando, justo este año decidimos pues como retomar el proyecto y ahorita vamos a grabar un nuevo video. ¿Tienen canciones autóctonas? Sí, claro, el proyecto siempre ha sido de música inédita. ¿Sí? Es un trabajo que se hace de rock en español, rock pop más bien, ¿sí? Rock pop o pop rock, como usted lo quiera ver, ¿sí? Más enfocado siempre al amor. Es una banda que es muy romántica, siempre está enfocada al amor, al cariño, a creer en las personas a través de eso, a través del amor. Ah, qué chévere. Bueno, ahí está también la invitación, el mensaje para los empresarios de la ciudad, para los dueños de establecimientos comerciales nocturnos, una opción para traer a estos chicos acá y disfrutarlos también el público cartagüeño. Ya los disfruta la ciudad de Pereira y quizás otros lados, pero que también Cartago tenga la posibilidad de disfrutar una noche de rock pop en algún sitio de la ciudad, sería chévere. Pues profe, nos va acabando el tiempo. Hombre, gracias por aceptar la invitación, por compartir este rato con nosotros. El violín y el bajo. Esa es la guitarra, el bajo está por allá. No. Entre mis gustos el bajo. Entre el violín y el bajo, ¿cuál es más complejo?
Porque El yo, violín. yo creo que el violín es muy El difícil. el violín, esa familia, que se llama familia de cuerdas frotadas, es de lo más difícil que hay para tocar. Porque hay que desarrollar mucho sonido y hay que desarrollar mucho el oído. Entonces el avance para que algo suene bonito es más bien un poco lento. Sí, yo considero, pues, lo que uno percibe así desde su ignorancia musical, considero que el violín debe ser un elemento o un instrumento bastante difícil. Claro, el violín es un instrumento que va de muy difícil a irse volviendo, digamos que un poco más fácil. O sea, ya después de que tú agarras sonido y empiezas a tocar, ya digamos que se puede avanzar más fácil. El bajo es todo lo contrario. Es muy fácil empezando, pero cuando ya quieres tocar cosas más complejas, pues ya toca empezar a aprender técnicas un poquitico diferentes y ya te toca sumergirte mucho más profundo y empezar a dedicarle más tiempo. Bueno, que yo amo todo este mundo de la música, aunque no sé tocar ningún instrumento, pero la música es un elemento fundamental de nuestras vidas. ¿Qué sería esta vida sin música, por favor? Sería una cosa muy aburrida. Todos tenemos una banda sonora. Sí. Absolutamente todos tenemos una canción que nos recuerda a un lugar, que nos recuerda a una persona. Entonces siempre la música está ligada a nosotros. O sea, la música nos permite derramar las emociones. Y que tiene el poder precisamente de eso, de devolvernos en el tiempo, de que una sola canción nos devuelva, no sé, a un amor de la universidad, a los salones, a las aulas del colegio, a un pueblo o a una ciudad donde se vivió y fue éxito en ese momento el tema y se popularizó y bueno, nos vuelve de nuevo allí. No, la música es una cosa maravillosa. Bueno, terminamos, profe, Guillermo Ortiz. Guillermo Su Ortiz. escuela Armonizando, Armonizando. su banda Perímetro 7, ahí están ya los contactos, los números, las redes sociales. Recordemos para finalizar redes sociales de Armonizando. Redes sociales, Armonizando Cartago, nos encuentran en Instagram y en Facebook nos encuentran como Armonizando Casa de Música y Arte. Muy bien. Nuestro invitado hoy en Los Talentos de Nuestra Gente, ahí disfrutamos también un poco de su interpretación en vivo con este clásico 1000 horas de Abuelos de la Nada. Esa era la banda de Calamaro, ¿no? Esa era la banda de Calamaro. Calamaro tuvo un poco de proyectos y ahorita está solo. Y ahora está solo. Pero no es Calamaro el vocalista de esa canción, ¿o sí? Creo que no. No sé, la verdad. Sí, creo que es Calamaro Bueno. el vocalista, pero sí sé que era la banda de él. Y Enanitos Verdes, para que la busquen, tiene una versión muy bacana de esa canción. ¿Ah, sí? Más rockerita, muy bacana. Nah, hay que buscarla. La tienen que buscar. Y de paso voy a hacer la investigación si Calamaro fue el vocalista de 1000 horas. Sí, es posible que sí. Yo creo que sí, porque muchas veces usted la busca en internet y le aparece De 1000 una, horas pon. Calamaro. 1000 Le horas aparece Calamaro. no los Abuelos de la Nada, sino que la ponen como Calamaro. Los clásicos del rock en español, el pop latino. Bueno, hoy un invitado muy especial. Gracias por acompañarnos. Canal 2 de Legón Comunicaciones. La cámara de Eric Salamando. Soy Juan Fernando Castañeda. Un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao.